Queridos amigos, buenas tardes. Nuevamente agradecerles su sintonía en su programa Doctor TV. Vamos a empezar presentando una invitación que nos llegó del Colegio Médico Departamental de La Paz. Adelante, por favor. Colegio Médico Departamental de La Paz. A pesar de que Mauricio fue uno de los mejores de su promoción, la gente no confía en él, por el simple hecho de que es de la famosa generación de médicos COVID. Ay no, ¿por qué me tuvo que tocar en este hospital? Tengo miedo. Me han dicho que es el más exigente y el más pesado de todos. Colegio Médico Departamental de La Paz. Hemos presenciado hace unos momentos partes de cortometrajes que han enviado tanto médicos jóvenes como estudiantes de medicina en un concurso que ha patrocinado el Colegio Médico Departamental de La Paz. Estos premios, o sea, los videos todavía están en YouTube para que ustedes los puedan ver. Hemos tenido un jurado de la Cinemateca Boliviana y se ha hecho ya una elección del ganador por el jurado, que sabe mucho sobre la parte de este arte, y otra votación por parte del público en la página de YouTube. Entonces la premiación va a ser mañana. La invitación está para todos ustedes por parte del Colegio Médico para que ustedes también puedan acompañar este evento que para nosotros es muy importante. Ver la visión que tienen los estudiantes de medicina y los médicos jóvenes al respecto. Para ahora tenemos invitada a la doctora Tania Salazar para que hablemos sobre patología oncológica en pediatría. Querida Tania, bienvenida y esperamos tu sapiencia al respecto. Muchas gracias a Doctor TV nuevamente por la invitación y pues como ya lo mencionaba el doctor, hoy vamos a estar hablando de los signos de alarma de sospecha de cáncer infantil. Si bien esta es considerada una enfermedad todavía huérfana dentro de las enfermedades raras de las que se celebran ese 29 de febrero, que son tan atípicas, porque la incidencia anual de todos los cánceres en niños es aproximadamente de 12 por cada 100.000 niños y adolescentes también. Sin embargo, a diferencia de los adultos, el cáncer infantil no es algo que se pueda prevenir y tampoco hay pruebas de pesquisaje como para hacer un diagnóstico tipo Papa Nicolau en el cáncer para prevenir o dar un estadiaje mucho más temprano en el cáncer de cuello uterino, o no se puede hacer, por ejemplo, un estudio de sangre oculta en heces como se hace para el pesquisaje de un CA de colon o la revisión prostática para el CA de próstata. Lamentablemente no hay ninguno de esos estudios que se pueda hacer en niños o prevenir las enfermedades. Lamentablemente el cáncer en pediatría y en los adolescentes es como una mala ruleta rusa, es una mala lotería. Está para todos y le toca a uno, pues es algo que a ninguna familia le gustaría pues pasar por esa situación. ¿Cuáles son los más frecuentes de los cánceres? Dentro del más frecuente tenemos una distribución
Por ejemplo, en menores de 1 año tenemos casi siempre la primera patología va a ser la leucemia linfoblástica. Todos los que nos están viendo en la casa es el cáncer en la sangre, es la principal causa de cáncer en los niños. Luego tenemos el retinoblastoma, por ejemplo, en los chiquitos, en los más chiquitos, que es un tumor en la retina como tal, allá en el ojito. Y segundo, tenemos los cánceres aquí en la pancita como el hepatoblastoma. Ya cuando son mayores de 1 año hasta que son preescolares, escolares, incluso en los adolescentes ya es mucho más similar. La leucemia, el cáncer en la sangre sigue siendo la primera enfermedad oncológica en nuestros niños, seguido por los linfomas, depende mucho de la estadística en todos los países. Casi se comparan entre cada uno, pero tenemos ahí los linfomas y luego los tumores del sistema nervioso central. Aunque ha habido una discrepancia acá en la poca estadística que tenemos, sobre todo los que reportan en Santa Cruz, tienen una mayor incidencia, no mayor incidencia, pero se ha visto como que ha ido aumentando un poco más el cáncer a nivel del hígado, que es el hepatoblastoma como tal. ¿Y el pronóstico de estos cánceres que estás nombrando, ¿cuál es? Bueno, en realidad el objetivo de tener los síntomas y signos de alarma para una consulta temprana es un diagnóstico precoz. Si bien no se puede hacer una prevención, sí se puede hacer un diagnóstico precoz. Al hacer un diagnóstico precoz hacemos que la supervivencia sea mucho mayor, la tasa de supervivencia sea mucho mayor. ¿Se puede hablar de curación de cáncer en niños? Sí se puede hablar de curación, pero depende mucho. Por ejemplo, en el tema de las leucemias, que es un cáncer en la sangre. Si bien nosotros no podemos hablar de estadios, porque muchas veces los papás me preguntan ¿en qué estadio está mi niño? A veces les damos estas malas noticias. En una leucemia no podemos estadificar porque no es como un tumor como tal sólido, no es que ya tiene metástasis acá o que haya ido a pulmón, que haya ido a riñón, porque la sangre circula en todo nuestro cuerpo. Nosotros hacemos estratificación de riesgo. Mientras más temprano, menos edad, menos glóbulos blancos malos en la circulación, mejor pronóstico, y la toxicidad de la quimioterapia también es mucho menos. Entonces, ahí la supervivencia puede ser mucho mayor. Hablamos de una supervivencia entre el 60% para países como nosotros, que somos países en vías de desarrollo, y es el objetivo planteado por la Organización Mundial de la Salud para países en vías de desarrollo, y obviamente en países desarrollados, Europa, Estados Unidos, ahí su tasa de supervivencia es del 90%. Obviamente a nosotros nos falta mucho, pero de 60 a 90 todavía hay un buen porcentaje de esperanza de curación. En el resto de enfermedades, obviamente ya ahí viendo de que son tumores sólidos, que bueno, en parte no es no es lo que yo manejo oncología, pero es parte de la pediatría en general, el tema de estadificar. En realidad ver los signos de alarma es ni bien tengamos algo sospechoso, masas en la pancita, algo que nos llame la atención, referir de forma temprana o hacer los estudios si estamos en un hospital de 3er nivel. Si sospechamos algo, referir de forma inmediata, y si no, pues tratarlo y vigilarlo nosotros. Esto de tal forma de que se pueda diagnosticar de forma mucho más temprana. En el caso de tumores sólidos no haya metástasis, haya mejor pronóstico, la quimioterapia no sea tan tóxica, y eso puede llevar también a otras complicaciones, ¿no? Entrando en tema, ahora sí, signos y síntomas para sospechar de patología oncológica, ¿cuáles son? Había mandado, no sé si tenemos en producción algunas imágenes, así para que no se aburran de ver los que están en televisión. Qué bien, mientras van pasando las imágenes, generalmente ahí tenemos dolor persistente en los huesos y abdomen. Es algo muy frecuente en la consulta pediátrica, y tenemos que hacer aquí, siempre les recomiendo yo a los papás que vayan a sus controles pediátricos frecuentes, porque no es que le duele el hueso y ya me voy y yo pienso que es cáncer. Bueno, por lo general es lo que piensan, porque el doctor Google, uno entra y todo lo que pone uno en el Google siempre va a ser cáncer. Pero cuando vamos a una consulta pediátrica ya se va revisando, se va haciendo una anamnesis, se va haciendo un interrogatorio, si se necesita estudios, pues se van haciendo, y si ya requiere referencia a algún subespecialista, pues ya se los manda. Sobre todo los dolores óseos, porque también puede haber dolores óseos de crecimiento, que es normal en los niños.
¿Cuál es la diferencia de los dolores óseos contra los dolores que pueden ser de un cáncer? Por ejemplo, los dolores de crecimiento se pueden presentar, o por la mayoría de las veces se presentan en las noches. Pueden pasar como una fricción, que la mamá tenga alguna pomada tópica de alguna hierba o algún analgésico tópico, haciendo una pequeña masajeada, fricción pasa. O en algunos casos, algunos dolores de crecimiento sí pueden ser un poquito más severos, un analgésico tipo paracetamol y ibuprofeno, y esto pasa. Yeah. Los dolores de hueso que no pasan, son persistentes, no tienen un horario en específico, le doy su tratamiento, le sigue doliendo, altera su calidad de sueño, su calidad de vida, pues ahí sí tengo que estudiar. Esto en el caso de, sobre todo en las leucemias, porque esto produce la leucemia, que el cáncer en la sangre, pues es una alteración en la formación de la sangre. La sangre se forma en los huesos. Entonces, cuando hay una hiperproliferación, es decir, esas células malas empiezan a replicarse de forma tan rápida, empiezan a producir esos dolores de hueso. Y en el otro extremo, por ejemplo, en los tumores de los huesos, por ejemplo, si hay dolor en una sola extremidad, ya sea brazo, ya sea incluso huesos de la cara, me duele una parte de la cara, empieza a haber un aumento de volumen, empieza a haber alguna masa, pues en realidad ahí sí también tengo que consultar, porque no es normal que me duela y empiece a aparecer una masa en el huesito, un abultamiento, eso también tenemos que investigar. Dolores de pancita, por ejemplo, ahí vamos sobre todo en la primera causa de cáncer, que generalmente es la leucemia. Como las células malas están en toda la sangre, empieza a infiltrar, todas las células malas a ponerse en todo el cuerpecito, sobre todo en el hígado y en el vaso. Son dos órganos como centinelas por donde tiene que pasar sí o sí la sangre, más o menos son los retenes policiales que tiene nuestro cuerpecito, y es ahí donde empiezan a ponerse más grande. Al ponerse más grande, los niños se ponen más panzones y eso empieza a doler. En otro tipo de tumores ya sólidos, por ejemplo, tumores en el hígado, tumores en el riñón u otro tipo de tumores de la pancita, la mamá ya los baña y ya lo empieza a ver un poco más distendido. Ahí empieza a palpar masas, algo duro, eso ya es un signo de alarma que tienen que acudir de inmediato a la consulta pediátrica. Luego tenemos la fiebre. Obviamente la fiebre puede presentarse en cualquier situación de alguna infección y todo eso, pero si esta fiebre es muy persistente, ya vamos de 2 semanas, ya ha ido a su consulta por el médico general, ya ha ido por el pediatra, 2 pediatras, 3 pediatras, cama en antibiótico, y además se acompaña o de dolores óseos o se acompaña de anemia o palidez o cansancio, pues ahí también debemos referir de forma temprana para un estudio un poquito más específico. Luego los moretones o los sangrados, es algo que preocupa mucho, ¿no? A veces aquí en La Paz, ya lo habíamos hablado en algún momento con el tema de los sangrados en la nariz. En La Paz es muy frecuente tener, o en lugares muy secos como en La Paz, donde no hay mucha humedad, de tener sangrados que pueden ser espontáneos, pero sin embargo estos que son benignos se autolimitan. Los sangrados que nos deben llamar la atención son aquellos sangrados de la nariz que duran más de 10 o 15 minutos, son poco controlables, y además de estos sangrados de la nariz empiezan a sangrar las encías, empiezan a haber moretones, digamos, me golpeo solo un poco y ese es un moretón muy grande, también debo consultar. Esto va por 2. Que puede ser una enfermedad maligna o solo puede ser una enfermedad por alguna alteración de la coagulación de la sangre. Si podemos pasar, por favor, al siguiente. Eso ahí. Ahí, como habíamos dicho, también en todo nuestro cuerpecito tenemos otros retenes mucho más chiquitos por donde tiene que filtrarse siempre la sangrecita, que son los ganglios. Lo más visible para los papás siempre va a ser a nivel del cuello, porque es mucho más palpable cuando los cambian, cuando los bañan. Entonces, cuando empiezan a tener unos abultamientos que son no dolorosos en estos casos, tampoco son rojizos, no empiezan a dar fiebre, pero son como muy duros. Nosotros los llamamos pétreos porque tienen una consistencia muy dura, la consistencia de una piedra, no se mueven porque eso está adherido a planos muy profundos, no se mueven y sobre todo no duelen. Y si estos son más de 1 centímetro y el niño además se acompaña de fiebre o pérdida de peso, pérdida de apetito y todo eso, consulta inmediata también hacia un oncólogo
o un hematólogo pediatra. Luego tenemos esto sobre todo en menores de 1 año. Generalmente en la revisión pediátrica hacemos control de peso, talla. Los que nos están viendo ya hacen la atención primaria en los centros de salud de primer nivel. Hacemos control de peso y talla, revisamos y a veces no hacemos un pesquisaje que es tan simple de pasar la luz por el ojo a nivel de la pupila, y si a nivel de la pupila hay una mancha blanca, se tiene que referir de forma temprana primero al oftalmólogo para que haga una revisión mucho más profunda, porque puede ser un signo primario de un retinoblastoma, un tumor en la retina, que en ese caso, mientras más temprano se pueda diagnosticar un retinoblastoma, hay mucha más probabilidad de que se pueda salvar ese ojo afectado, porque en la mayoría de los casos esos ojos afectados ya llegan a la consulta o a los hospitales con unos tumores que ya se salen y hay una proptosis del ojo. Ella es muy evidente y en esos casos ya solo queda la enucleación, es decir, sacar todo el ojo. Y es muy traumático para los niños al principio, ¿no? Entonces, para evitar eso, solo el simple hecho de pasar una lucecita por los ojos y ver si hay una mancha blanca, tenemos que consultarlo. Posteriormente, obviamente, el cansancio, la palidez y la anemia súbita. Obviamente ya hemos hablado también en varias oportunidades en el programa acerca de la anemia. La anemia, pues la primera causa en nuestro país va a ser y sigue siendo las anemias carenciales por deficiencia de vitaminas. Sin embargo, lo característico de una anemia que es por malignidad es de forma súbita. Dice, pues mi niño estaba bien hace 2, 3 semanas, jugaba de forma normal, era un niño totalmente normal, comía normal, pero de repente lo he empezado a ver pálido y más pálido, mucho más cansado, ya no quiere jugar, ya no es el mismo niño de antes. Entonces, ahí tenemos que consultar nuevamente, tenemos que consultar de forma inmediata al pediatra o, en su caso, al hematólogo o al oncólogo pediatra. Tenemos todavía más signos de alarma, si podemos ir pasando, son como 12 signos de alarma. Obviamente la pérdida de peso. Eso sí, la pérdida de peso es algo que llama mucho la atención a los papás, que también es súbito, no es algo que va de 1 año y ya perdió peso por alguna otra circunstancia. Esto va muy acompañado de las sudoraciones, como vemos en la gráfica número 8. Sudoración abundante sin ninguna causa, y sobre todo estas sudoraciones suelen ser nocturnas. Generalmente no son fiebres muy altas, son así como si tienen algún termómetro en la casa, son de 37,8, subfebriles 38, no pasan los 39 grados centígrados en estos casos. Pero la mamá lo siente caliente y empieza a sudar en la noche y se acompaña de pérdida de peso. Esto sobre todo se presenta la fiebre porque cuando están las células malas, ahí en todo el cuerpo empiezan a romperse de forma espontánea, porque la replicación de las células malas, sobre todo en las leucemias, es muy rápida y es tan acelerada que se rompen en forma espontánea y liberan sustancias hacia el cuerpo que hacen que se produzcan fiebre. Por eso es algo muy llamativo. Posteriormente tenemos un abdomen nuevamente yendo a los dolores abdominales, que va muy acompañado de esto, que el abdomen crece de manera muy rápida. Es por el mismo hecho que les había comentado nuevamente. Hígado y vaso son como retenes de la sangre y ahí se van acumulando las células malas y empieza a crecer. O en caso de tumores sólidos, como los tumores del hígado, los tumores de los riñones, de suprarrenales, de todo lo que tengamos acá adentro, ya se empiezan a palpar, incluso masas muy duras, como ya lo había mencionado anteriormente. Y si pasamos a la última gráfica que tenemos acá, obviamente las infecciones que no mejoran, que van muy asociados, cada uno va muy asociado, cada síntoma va casi muy asociado a los otros. Entonces, un síntoma aislado como que podemos esperar, puede ir a su médico pediatra, puede ir a su médico de centro de salud de primer nivel, atención de primer nivel que esté cercano a su casa, pero cada síntoma, como pueden ir viendo, van muy asociados. Por ejemplo, en de infecciones que no mejoran, es porque pues ahí van, sobre todo en el caso de las leucemias, las defensas, como
nosotras llamamos los glóbulos blancos, ya no son funcionales como tal, porque hay una alteración en la funcionalidad de los glóbulos blancos. Entonces las infecciones no mejoran. Al no mejorar las infecciones, tenemos fiebre acompañado porque se liberan estas sustancias de las células malignas que hacen dar fiebre, y además infecciones oportunistas porque no se tiene esa barrera de defensa en el cuerpo de los niños. Y esto de dolor de cabeza y vómitos sobre todo en la mañana, es para hacer una diferencia de los tumores a nivel de la cabeza. Algo muy característico de tumores a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la cabeza, es que los dolores son intensos y sobre todo tienen vómitos explosivos sin antecedente de náuseas, y sobre todo que son matutinos, son en la mañana, tienen esa característica. Y ya se empiezan a acompañar posteriormente de alteraciones o de la visión o alteraciones en la marcha, como que empiezan a marchar y caminar solo hacia un lado, o empiezan a tener una inmovilidad de algún brazo, o empiezan a tener alguna dificultad de ya no controlar esfínteres, es decir, que ya no pueden controlar la pipí, ya no pueden controlar la popó, y eso ya vamos viendo durante la evolución de la enfermedad. Y otro de los síntomas que es que tienen un picazón que les da un escozor en todo el cuerpecito, sobre todo muy asociado a las leucemias y los linfomas, por el mismo hecho de la liberación de estas sustancias malas al romperse y liberar estas interleuquinas o interleucinas que nosotros llamamos, y produce esta picazón. Ok, tenemos ahí el teléfono, la invitación siempre para todos ustedes en que hagan las consultas. Para eso tenemos a nuestros invitados expertos en el tema. En algunas oportunidades nos ha tocado ir en comisiones para ayudar a estos niños. Se conmueve mucho la gente cuando se entera de cáncer infantil, de leucemias y demás. Y las historias se repiten. Dicen, he peregrinado con mi hijito durante muchos médicos, he ido a diferentes postas, nunca me han derivado, no me querían derivar, hasta que he venido a insistir aquí en el Hospital del Niño, y aquí le han diagnosticado y a veces nos llaman la atención los médicos, ¿por qué no lo ha traído antes? Si un diagnóstico temprano tiene mejor pronóstico. Y con el asunto de la reorganización, no se está recibiendo en hospitales de tercer nivel hasta que no pase por primer nivel. ¿Qué les aconsejas a los papás que tengan esta sospecha, que están viéndote acá y que a veces el médico puede no estar con la misma sospecha para descartar este tipo de enfermedades? Sí, es algo que ocurre mucho en los hospitales públicos, sobre todo. Por ejemplo, en otras seguridades sociales a corto plazo, por ejemplo, no es como algo característico que tengas que tener tu transferencia y si no, no te atienden. Por ejemplo, donde yo trabajo, a veces van desde un resfrío hasta un cáncer. Y se ve todo por emergencias. Y ahí no es de que yo, si no tienes transferencia, no te atiendo. Que debería ser que sí pasen por sus policlínicos o por sus policonsultorios y todo eso. Pero es algo muy, muy frecuente en los hospitales públicos. No solo en los de niños, sino también en los de adultos, que sin transferencia no los atienden. A veces lo que hacemos nosotros es, probablemente ya consultan con nosotros en la parte privada, y lo que tratamos de hacer es, por lo menos en nuestro caso, con el equipo que trabajo en la parte privada, es tratar de coordinar de forma directa con aquel encargado que esté, por ejemplo, en el Hospital del Niño. Y alguna vez nos ha pasado que hemos visto y hemos dicho, pues por aquí no puedes pasar porque te va a salir muy caro. El cáncer no es algo con lo que se puede lucrar. El cáncer no es un tratamiento que se pueda hacer, no es sustentable, sobre todo las leucemias es un tratamiento de forma prolongada. Los quimioterápicos son muy caros, entonces lo que nosotros tratamos de hacer es no lucrar con esa familia y tratar de redirigirlos hacia los hospitales que ellos tienen. Con respecto a los que atienden de primera línea, hospitales de primer nivel, hospitales de segundo nivel que son municipales, lo que se está tratando de hacer a través del Ministerio de Salud y la OPS es sacar un manual de diagnóstico oportuno del cáncer. Y más o menos va como
si nos están viendo algún profesional que trabaja en un hospital de primer o segundo nivel, va como una IEPI para pediatría. En caso de presentar palidez, pero no presentar tal y tal, observar. En caso de presentar palidez y además acompañarse de fiebre y hemorragias, solicitar estudios de laboratorio y si se encuentra un proceso infeccioso, pues lo vigilo y lo vuelvo a controlar en un mes. O si ya empieza con una sintomatología muy florida, fiebre, pérdida de peso, ganglios, vaso grande, hígado grande, referir de forma inmediata. Entonces lo que se está tratando de hacer y estamos coordinando con los diferentes hospitales, tanto de la seguridad social a corto plazo como los públicos, es tratar de sacar estos flujogramas que sean mucho más que el médico pueda ir a revisarlo. Bueno, ve este paciente, lo revisa, porque obviamente no es la obligación de los médicos generales saber todo esto, pero sí tener los signos bien claros cuando yo debo pedir, y tener este flujograma nos va a ayudar mucho de evitar esto, que los papás peregrinen, y sobre todo referir de manera oportuna. Gracias. Vamos a pasar a la primera consulta de nuestros amigos. Nos escriben: buenas tardes, queridos doctores, solamente felicitarles por el grandioso programa, sigan adelante, que Diosito les bendiga atentamente. Eve. A ver, gracias por el mensaje. Buenas noches, doctora y doctor. Tengo una pregunta. ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer infantil y cuál es el más frecuente? Nicole nos pregunta al respecto. ¿Cuáles son los tipos de cáncer infantil? Pues en realidad hay una muy mala definición, pero algunas lo definen como tumores líquidos y tumores sólidos, ¿no? Líquidos porque son tumores de la sangre, en realidad en este caso son las leucemias. Y los sólidos, todo lo que tengan que ver con masa en cualquier lugar, en los huesos, en el hígado, en el riñón, en los músculos, en la cabeza. Hay diferentes tipos de cánceres, ¿no? Y hay cánceres que pues no los vamos a ver en la infancia tampoco. Y nuevamente repetirles que la primera causa de cáncer en los niños es la leucemia, el cáncer en la sangre. Ok, queridos amigos, vamos a pasar a un pequeño corte y al regreso continuamos con el tema. Estas son las 5 noticias más destacadas del día. 3 centros penitenciarios fueron aislados por la COVID-19. Existen 43 casos en la cárcel de Obrajes, 19 en San Pedro y 37 en Cobija. Cifras preliminares porque continúan los rastrillajes. Chuquisaca, sede reportó 11 nuevos contagios por la COVID-19, con lo que el departamento superó la decena de casos diarios después de casi 3 meses. Cochabamba, del 11 al 17 de diciembre se llevará a cabo la campaña anti-COVID Vacunatón, donde la población también podrá acceder a vacunas contra la influenza, tuberculosis, entre otros. Brasil registró 5.908 nuevos casos en un día por la COVID-19 y reportó además 180 fallecidos en las últimas 24 horas. Investigadores de la Universidad de Zúrich hallaron por primera vez un virus en garrapatas de Suiza, el cual fue descubierto en China hace 5 años. Reciclemos con
La Cascada, orgullosamente boliviana. La Cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Colegio Médico Departamental de La Paz. A pesar de que Mauricio fue uno de los mejores de su promoción, la gente no confía en él, por el simple hecho de que es de la famosa generación de médicos COVID. Ay no, ¿por qué me tuvo que tocar en este hospital? Tengo miedo. Me han dicho que es el más exigente y el más pesado de todos. Hijo. Colegio Médico Departamental de La Paz. Antes de finalizar el año, el Colegio Médico de Bolivia, a través de su Comité Científico Nacional que preside la doctora María Virginia Paredes, presenta el segundo número de la revista Salud Boliviana, porque valoramos el trabajo de investigación. En esta segunda edición podrás encontrar una variedad de artículos de distintas especialidades de la medicina. Fue una ardua labor de quienes aportaron con sus artículos y quienes tuvieron la gran responsabilidad de la revisión y edición de todo el material. Agradecemos a todos por ser parte de este gran proyecto, porque juntos somos grandes, unidos, invencibles. Gracias por su paciencia y por continuar con nosotros. Estábamos hablando con la doctora Tania Salazar sobre el asunto de las enfermedades oncológicas, los cánceres en niños. Ya hemos repasado con una muestra de signos y síntomas que nos puede hacer sospechar. Y estábamos, ¿qué hacen los papás? ¿Qué les sugiere la doctora para que puedan hacerse la atención y los diagnósticos con la mayor velocidad posible, con la mayor celeridad, ya que eso mejora el pronóstico? ¿Cómo está funcionando en general el asunto de los diagnósticos de estas patologías en niños? Difícil pregunta, lamentable respuesta, porque no estamos funcionando de la forma que deberíamos funcionar. Evidentemente, el punto de tener un hospital de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel es sobre todo para hacer el pesquisaje, ¿no?
el primer nivel está para que uno vaya a hacerse su control de niño sano o su control anual y ponerse sus vacunas. El hospital de segundo nivel va sobre todo cuando yo tengo algo, por ejemplo, me molesta algún dolor de panza, como que me siento más cansado, o tengo fiebre y no se me pasa, ya me han dado muchos antibióticos y no se me pasa y todo eso. Y el tercer nivel ya es para enfermedades mucho más complejas. Entonces, el primer nivel ve algo, tendría que mandar al segundo nivel y el segundo nivel hacia el tercer nivel. Y es en el primero y el segundo nivel que probablemente es donde estamos fallando un poco más. Tal vez lo que le estaba comentando anteriormente, estamos tratando de sacar estos flujogramas dirigidos hacia el personal de salud, porque en algunos centros de salud, por ejemplo, postas de salud, solo está la enfermera, la auxiliar de enfermería, ni siquiera hay una licenciada en enfermería, pero dirigido a todo el personal de salud que está en esas postas, centros de salud, probablemente alejados, y ve algún signo, algún síntoma, y diga, pues esto no está bien, vaya al flujograma, vea lo que tiene que hacer, si no lo puede resolver, transferirlo al segundo nivel. El segundo nivel ya tiene pediatría, ya tiene cirugía, traumatología, tiene laboratorio, tiene rayos X, puede hacer un poquito más de estudios de extensión. Si ellos dicen, pues va más para un proceso infeccioso, o es algo diferente, de todas formas el programa dice obsérvalo, llámalo o en un mes, en 2 semanas, dependiendo cómo lo veas. Si continúa, transfieres al tercer nivel. Pero si ya de entrada del primer nivel veo una sintomatología muy florida, niño demasiado así pálido papel, sangrando, con ganglios acá, antecedente de fiebre, pérdida de peso, de forma inmediata transferencia a hospital de tercer nivel. Y en la seguridad social de corto plazo, regulada por la ASUS, pues ahí tenemos también los policonsultorios, que es básicamente, trata de simular esto, lo que se tiene, la atención de primer y segundo nivel, y recién la referencia a ese hospital de mayor complejidad, ¿no? Súper. Pasaremos a las consultas de los amigos. A ver, nos dicen, buenas tardes, doctores. Quisiera saber cuáles son algunos de los signos y síntomas del cáncer infantil que deberían llamarme la atención. Está bien, o sea, tal vez se sintonizó recién. Claro, sí, habíamos presentado como 12 síntomas que nos deben llamar la atención del cáncer infantil. Mencionábamos que uno va muy asociado al otro. Por ejemplo, hablábamos de cansancio, palidez súbita, es decir, yo de repente lo veo, nos dicen amarillo, obviamente no se pone amarillo, se pone pálido. De repente se pone pálido de forma súbita, se pone cansado, ya no quiere hacer las mismas cosas que hacía antes, posteriormente se acompaña de infecciones, fiebre, se infecta un resfrío que no quiere pasar, una infección del oído que no pasa, infecciones que no se curan, como decíamos, y se asocia después los sangrados. Por ejemplo, en la evolución natural de una enfermedad como la leucemia, lo primero que nos llama la atención siempre es la anemia. Anemia asociada a glóbulos blancos altos, glóbulos blancos bajos. Y eso nos da la fiebre y las infecciones que no se curan. Y posteriormente, lo último que se va a alterar, y ya es cuando está totalmente tomada la médula ósea, que es la fábrica de las células de la sangre, empiezan a tener los sangrados, los moretones sin que se haga ninguna herida, y ya cuando ya está en todo el cuerpecito empezamos a ver el aumento de volumen de los ganglios. Tenemos ganglios en todo el cuerpo, pero lo que es más visible para los papás son los ganglios a nivel del cuello, esas masas como unas piedras súper duras o varias bolitas que los papás dicen, ¿qué es esto? Pues son uno de los síntomas generales, y cada uno va asociado a otro. Los dolores de huesos, que va asociado justamente a que el niño ya no es el mismo, le duelen mucho los huesitos, no es solo en la noche, no se le pasa con un analgésico, todo el día está con dolor de hueso, y eso le impide hacer sus actividades diarias, y además ya se acompaña de una palidez súbita, se acompaña de los sangrados, o en el caso del dolor de huesitos, si solo es en una extremidad y se acompaña de un aumento de una masa, un aumento de volumen, pues ahí también podría ser algo dirigido hacia un tumor de huesos. Eso, sobre todo en los tumores de huesos, algo que muchas veces vemos con frecuencia, es que hay un antecedente de golpe. No es que el golpe lo vaya a desencadenar, pero es como que el golpe ya estaba ahí formándose, la masa en el huesito,
Y pasó algo, tal vez probablemente por dolor o por debilidad de esa piernita, se cae el niño o la niña y empieza a ponerse más grande, más grande, más grande, más hinchado, más hinchado y más hinchado. Y lo que generalmente hacen los papás es pues atribuirlo al golpe. Y generalmente nos dicen, es que pasó desde que se golpeó. Pues en realidad ya estaba ahí, pero fue como que la caída y el golpe que lo hizo mucho más aparatoso, ¿no? En una sola extremidad duele mucho y hay una masa ahí, acudir de inmediato también hacia la revisión pediátrica para referencia a oncología, y ya en otros tumores abdominales o masas bien duras, si uno ve que la panza empieza a crecer, estar muy grande, uno los baña, los cambia y siente una masa bien dura, algo muy duro ahí, como una pequeña naranja o un limón, pero muy duro que no estaba ahí, de forma inmediata también acudir a la revisión. Y como decíamos, en los más chiquititos, en menores de 1 año sobre todo, el simple hecho de, a veces pasamos la luz, a veces ponemos un flash, o está justo, le estoy cambiando a mi bebé el pañal y la luz le llegó directo al ojito y donde está la pupila veo una mancha blanca, tengo que llevarlo directamente a revisión de forma urgente. ¿Hay algunos exámenes que los médicos en primer y segundo nivel puedan pedir y decir, no, aquí está muy sospechoso de alguna de estas leucemias, de estas patologías que nos hablas tú? ¿Vale la pena pedir estos exámenes? ¿Qué sugieres pedir si es que fuera así? Sobre todo en los hospitales de segundo nivel, porque en primer nivel casi no hay laboratorios. En los de segundo nivel, por ejemplo, si ya lo veo pálido y sangrando, sí vale mucho la pena pedir un estudio de sangre, sobre todo. Estudios de laboratorio de sangre para ver cómo está el nivel de hemoglobina, cómo están los glóbulos blancos y cómo están las plaquetas, ¿no? Eso es lo que podríamos hacer, y luego obviamente ver el contexto de todo el paciente, ¿no? Ver el contexto, qué ha pasado, procedencia incluso, si no viene de los yungas, no viene una infección previa, y hacer una revisión bien exhaustiva de ese niño. O en tema de tumoraciones, algo que yo palpo medio raro en la pancita, pueden hacer en un hospital de segundo nivel una ecografía para ver si no hay una masa que ahí sí se pueda medir y ya de forma inmediata referirlo. O en el caso de los dolores óseos, sobre todo si son unilaterales y se acompaña de una masa, pedir una radiografía es lo más recomendable, ¿no? ¿Hay instituciones que estén ayudando a estos niños? ¿Cómo se está manejando este grupo de enfermedades en nuestro país? Bueno, en realidad los que tienen la suerte de estar asegurados, que no es mucho la población que se encuentra asegurada, pues sus seguros, sus cajas son los que encargados de cubrir la totalidad del tratamiento. Pero aquí va la gran mayoría de los niños que son diagnosticados y no tienen un seguro. Ya les había dicho que los cánceres, sobre todo la leucemia, no es algo costeable para la parte privada porque es demasiado caro. Hemos visto haciendo kermeses solidarias, vendiendo la casa, vendiendo todo, y a veces no sabemos cuánto vaya a durar porque a veces hay muchas complicaciones y requieren atenciones un poquito más específicas. Gracias a la ayuda de las fundaciones, que por ejemplo el Hospital del Niño se maneja en base a fundaciones, es que se puede hacer una cobertura casi total del tratamiento de las enfermedades oncológicas. Por eso cuando alguna vez yo veo a algún niño que yo tengo sospecha de alguna enfermedad oncológica y no tiene seguro, yo prefiero referirlo a ese paciente al hospital público, al Hospital del Niño, porque yo sé que ahí hay personal altamente capacitado, tienen todas las subespecialidades pediátricas, y sé que las fundaciones van a aportar casi la totalidad del tratamiento de estos pacientes. Incluso en algunos temas sociales, trabajo social también interviene para el tema de estadía, que el niño no se pierda algunas clases. Por ejemplo, el Hospital del Niño ha avanzado mucho en eso, el hospital público, el Hospital del Niño, en el tema de tener una pequeña escuelita para que los niños no se atrasen en sus estudios mientras están en sus sesiones de quimioterapia, o si necesitan alguna cirugía, pues tienen ahí el especialista para que haga la cirugía.
o algunos estudios que no cubre, por ejemplo, el seguro, pues ahí sí ya se trata de hacer un poco de campaña con trabajo social para cubrir algunos estudios que son un poco caros, ¿no? Pero dentro del tema de la quimioterapia como tal, casi la totalidad es cubierta por las fundaciones. En otros países nosotros vemos informaciones de hospitales oncológicos infantiles, hospitales, y se ven grandes estructuras con muchos servicios y demás. ¿Es posible? ¿Es necesario en nuestro país? ¿Es suficiente la estructura, la infraestructura que tenemos para brindar salud a estos niños? En otros países sí hay los centros oncológicos, pero también debemos tener en cuenta la cantidad de población que tenemos nosotros. Otros se manejan con 120 millones de habitantes, solo 40 millones de habitantes en una sola ciudad. Entonces tenemos que ver la proporción que tenemos nosotros. Uruguay es un país muy bien organizado, tiene 3, 4 millones de habitantes. Todos tienen la accesibilidad a la salud. Siendo tan chiquito no hay como centros, sí hay centros, por ejemplo, para pediatría. Entonces hay centros que pueden ser oncohematológicos, por ejemplo, ¿no? Donde no se diferencia si hay seguridades de corto plazo, si son privados, si son públicos. Todos van ahí y también todos reciben la quimioterapia y básicamente estos tratamientos que son tan caros no se desperdician. O tenemos el sistema argentino, que a mí me parece el sistema de salud, que si bien está bien estructurado, me parece muy complicado, porque tienen muchos seguros, tienen ahí el sistema público, el de tal empresa y la otra empresa. Se me hace un poco complicado entenderlo, pero les funciona a ellos porque también tienen salud para todos. Entonces, para nosotros lo que nos falta mucho es el tema de estadística y tenemos que empezar por ahí. ¿Cuánto tenemos reportado en seguridad social? ¿Cuánto se tiene reportado en el sistema público? ¿Cuánto se tiene reportado en hospitales públicos? ¿Cuál es el que más maneja el tema de porcentaje? ¿Será Santa Cruz? ¿Será La Paz? ¿Será Cochabamba? ¿Dónde se refieren con más frecuencia? Entonces hay ciertas cosas que se tiene que evaluar antes de hablar un oncológico universal, que no sería mala idea, pero tenemos que ver nuestras estadísticas primero. Tania, ha sido nuevamente muy bueno tenerte aquí en el programa. Pienso que nos has aclarado desde lo básico, desde la etiología, lo poco que se sabe del origen de estas lesiones, cómo sospechar, cómo remitir, y eso es lo que queremos, que nuestros amigos tengan la información lo más completa posible y un buen pantallazo. ¿Dónde te pueden encontrar si te quisieran buscar para consultas? Pueden comunicarse conmigo al 795-88-187. Me pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok como doctora Tania Salazar, y yo atiendo en la Clínica del Sur, ubicada en la Avenida Hernando Siles y calle 7 de Obrajes. ¿TikTok? También TikTok. ¿Pero bailas? No, o sea, son TikToks informativos. Ya. O sea, mi objetivo igual, mi Facebook no es Facebook con que comparto memes habituales, sino son más información médica la que comparto, también en el Instagram. Qué bien. Queridos amigos, darles las gracias siempre por acompañarnos y para despedirnos, la invitación del Colegio Médico para la premiación de premios Culliri. Gracias nuevamente. Colegio Médico Departamental de La Paz. A pesar de que Mauricio fue uno de los mejores de su promoción, la gente no confía en él, por el simple hecho de que es de la famosa generación de médicos COVID.
¿Por qué me tuvo que tocar en este hospital? Tengo miedo. Me han dicho que es el más exigente y el más pesado de todos. Colegio Médico Departamental de La Paz. Denunciamos el uso de imagen del doctor Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se deje engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del doctor Luis Larrea. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar, grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680033901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680033901. Hay que marcar con la cascada, reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.